Cuando nos mencionan el Renacimiento, nuestra mente divaga por distintas imágenes. No obstante, todas tienden a referir a lo mismo: los humanistas y sus ansias por redescubrir el mundo. En este periodo parece que el hombre está pasando por una especie de mayoría de edad, pues se encuentra ansioso por hacerse cargo de sí mismo, de su mundo. Este hombre aún no es el hombre moderno tan marcado por las ciencias y el desarrollo, pero tampoco es el hombre medieval que gira únicamente en torno a Dios. El Renacimiento viene a representar un cierto proceso de independencia, metafóricamente hablando, y de toma de control de sí mismo en el mundo. Esto se verá también reflejado en las posturas morales de esta época, pues, por su carácter eminentemente práctico, vemos que no se trata de disertaciones banales, sino que lo importante es que se pueda vivir, y no solo vivir, sino vivir bien. Es una cultura para la vida. Hola, soy el Renacimiento. Comprende desde los siglos XV al XVI, un periodo bastante breve. Y soy el periodo que está entre el medioevo y la modernidad. Soy básicamente el periodo en el que el hombre comienza a hacerse cargo de sí mismo. Es como su mayoría de edad. Se comienzan a desarrollar las nociones de sujeto, las nociones de individuo, y precisamente el individuo es lo que tiene el papel central en la reflexión. Se da una vuelta a los clásicos grecolatinos, entre otras cosas porque se comienzan a hallar textos que se creían totalmente perdidos, textos que ni siquiera se conocían. Y no me parece muy agradable la escolástica medieval, porque no me parece útil para la vida. Y en el Renacimiento lo más importante es saber cómo desvivir, es el sentido práctico del pensamiento. Ahora, esta vuelta a los clásicos no es de carácter filosófico, es de carácter filológico. A través del estudio humanitatis, o el estudio de las humanidades, los hombres se forman para ver la vida, pero desde la filología, desde una manera más práctica. Acá lo que interesa es crear una cultura para la vida, es saber cómo debemos vivir. Al hombre le interesa saber cómo debe vivir. En tanto esto, la moral que se desarrolla es una moral eminentemente práctica. No hay una teoría filosófica de la moral en el Renacimiento, y esto es precisamente porque no forma parte de los intereses. No obstante, hay nociones que están presentes en las diversas manifestaciones de la moral en el Renacimiento, como son la noción de individuo, que es fundamental, y la noción de un hombre universal, que se comienza a desarrollar poco a poco a través de los humanistas y que tiene su figura en Leonardo da Vinci. Como ya dijimos anteriormente, como no hay como tal un sistema filosófico moral, trataremos la moral desde distintos enfoques, en este caso 4: la moral humanista, la moral protestante, el realismo político en Maquiavelo y las utopías renacentistas. Bueno, espero lo disfruten. Comenzamos por la moral humanista. Esta no se encuentra en ningún manual filosófico, sino en los géneros literarios cultivados por mis queridos humanistas, como por ejemplo Petrarca, Leonardo Bruno o Lorenzo Valla, quienes a su vez recogieron sus ideas de filósofos antiguos, destacando Aristóteles, Cicerón, Séneca y las escuelas helenísticas. A su vez, la moral humanista tiene como una de sus principales características ser sumamente diversa, aunque con un denominador común: la existencia de una dimensión moral en el espíritu del hombre que se refleja en toda la obra humanística. Con estilo eminentemente laico, hay una preferencia por volver a los antiguos y recoger sus valores éticos, y la condición de la filosofía como filosofía para la vida, de modo que es una meditación para la muerte y una guía para enfrentar los azares de la vida humana. Otro rasgo importante a resaltar es que le da el papel fundamental al individuo, postura defendida ya por algunos medievales como Abelardo, entendiendo la moral más como la expresión de opiniones subjetivas que como un tratado sobre conceptos generales. Esto también tiene que ver con las preocupaciones del momento, pues
lo que se debía atender eran los problemas sociales, las costumbres, la manera de educar tanto a jóvenes como a gobernantes, y de la utilidad de la moral relacionada con la convivencia. Este individualismo es apreciable incluso en los distintos géneros literarios de la época: cartas, autobiografías, sentencias, retratos y meditaciones en primera persona circulan por todo el torrente humanista. También es de notable importancia para la moral desarrollada el prototipo del Uomo Universale, ejemplificado en la personalidad completa y polifacética de Leonardo da Vinci. Es la imagen de un hombre capaz de sobreponerse a las miserias y ejercer su autonomía. Así constata también el discurso sobre la dignidad del hombre de Giovanni Pico della Mirandola, que si bien no fue el prototipo humanista, plasma de manera magistral el ideal del hombre que se forma en el Renacimiento. Este es el individuo que se forma a sí mismo, aquel que es capaz de escoger su propio sendero y formarse de acuerdo a éste. Básicamente, el hombre tiene la divina gracia de explorar diversas posibilidades, dándose la forma que le sea más grata. He aquí la grandeza del hombre. No te hemos otorgado, Adán, ni un lugar concreto, ni una apariencia propia, ni ninguna obligación particular, con la intención de que tengas y poseas el lugar, la apariencia y las obligaciones que tú mismo elijas según tu deseo y criterio. Luego de la noción que hemos hecho de la moral humanista, pasaremos a la moral protestante. Ahora bien, en el Renacimiento no se trata de negar a Dios ni nada por el estilo. Eso podríamos decir que eso es mucho más contemporáneo. Pero sí ocurre un replanteamiento, más propiamente una reforma de la manera en que el hombre se relaciona con la religión, y sin duda este cambio religioso lleva implicaciones morales. Podríamos decir que estas ideas comienzan a hacer mella más hondamente en la sociedad gracias a un señor llamado Martín Lutero, que fue gestando una nueva manera de entender la fe cristiana acorde al nuevo hombre en nacimiento. El 13 de octubre de 1517, este monje colgó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg sus 95 tesis, con el propósito de mostrar su desacuerdo ante la deriva que había tomado la Iglesia de Roma, tomando como principal pretexto, aunque no única acción reprochable, el tráfico de indulgencias. Las indulgencias eran unas prebendas que concedían la remisión parcial o total de los pecados. Estas las otorgaba la Iglesia a los fieles a cambio de realizar algunas acciones asignadas, o, en algunos casos, un pago específico. Después de todo, parece que nunca está de más el aporte monetario, aparentemente ni siquiera cuando hablamos de la salvación eterna. Con las indulgencias, el sacramento de la confesión perdía sentido, pues ya no parece ser lo importante redimirte de tus pecados y de este modo obtener el perdón, sino que se otorga el favor eterno por un mero trámite terrenal. Podías incluso pagar por pecados futuros o pagar por los pecados de familiares ya fallecidos. Esto se traduce en una desvirtuación de lo que se predica, por lo cual no es de extrañar que dé pie a una reforma. No obstante, lo que llevó a Lutero a reelaborar la relación del hombre con Dios no fueron solo los cuestionables actos en los que incurría la Iglesia en el momento, sino un pesar más próximo a su alma, una congoja que parecía acecharlo día tras día. Lutero encarna la angustia del hombre que desea fervientemente acercarse a Dios, pero que por su naturaleza caída le es imposible, donde el hombre se ve relegado a un estado miserable de un ser incapaz de alcanzar lo que debe ser por no estar a su alcance, degradándose a sí mismo. Es esta la cuestión: ¿qué es lo que debe hacer el hombre para salvarse? Pues las alternativas ofrecidas por la Iglesia ya no parecen dar el mínimo consuelo, ni ser lo más congruente con su propia doctrina. Lutero encarna la incertidumbre de un hombre que vive el fin de una época, y con ello el fin de todo sistema en el que confiar, pues con el fin del feudalismo comienza a caer el poderío de la Iglesia, aunado a sus conflictos internos y cuestionables proceder. Lutero apoya la separación del poder eclesiástico y el secular, y como uno no debe interponerse con el otro. A su vez que se comienzan a dar nuevos descubrimientos como el Nuevo Mundo y distintas vías de comercio que dan pie a reinterpretaciones más relativistas de las propias creencias. La doctrina de Lutero se enfoca en la justificación por la fe, dejando atrás la justificación por las obras, ya que el hombre no puede hacer nada por sí mismo para congraciarse con Dios. Lo único que le queda es confiar en que Dios le salve gratuitamente.
Tal doctrina es la que constituye el núcleo de la Reforma protestante. La frase que sintetiza esta propuesta es: peca fuerte, pero cree con más fuerza, lo que significa que nada más debe exigirse al creyente que su fe firme. No obstante, que el hombre no pueda por su propia voluntad de hacer el bien redimirse ante Dios no implica que no deba seguir la ley divina. Debe seguirla, pero el perdón del pecado no le llegará porque tanto se adecue su voluntad a los deseos divinos, pues la distancia resulta insalvable, sino en cambio será salvo por la gracia de Dios. Esto pone en un plano mucho más personal la relación con Dios, pues ésta no necesita del poder eclesiástico como intermediario e intérprete, debido a que es el hombre quien, confiando totalmente en la benevolencia divina, se deja en manos de Dios con toda la fe que tenga. Esto representa, sin duda, un acto de suma intimidad amorosa. De este modo, el papel del individuo va tomando una fuerza cada vez mayor. Así, vemos que Lutero es defensor del libre examen, de modo que el hombre puede acercarse por su cuenta, propugnando la libre difusión e interpretación de las escrituras y su traducción a las lenguas vernáculas. De suerte que vemos en Lutero el hombre que va tomando conciencia de sí mismo, quizá no tan desmesurado como será posteriormente en la modernidad, pero es precisamente el inicio de la mayoría de edad, donde el hombre pasa a ser sujeto y a tener un papel primordial en su propio mundo. Luego de Lutero, el segundo protagonista de la Reforma fue Juan Calvino, que, si bien sigue la mayoría de las ideas luteranas, desarrolla un ethos moral totalmente distinto basado en la predestinación. Así pues, la única manera de ser salvo sigue siendo únicamente por la gracia. No obstante, todos estamos predestinados a la salvación o a la condena eterna. Ahora bien, Calvino da al trabajo un papel central en su moral, pues, si bien la salvación o la condena son predestinadas, es posible ver en el trabajo ciertas señales de la salvación. De este modo, la entrega a la actividad laboral tiene que ver también con un progreso moral. Según Calvino, el hombre cumple en este mundo su papel y actúa así como ejecutor de la obra divina. Quizá por eso podríamos decir que los nórdicos parecen especialmente afanados al trabajo. No obstante, la reforma no llegó a todos los países. En los países católicos se produjo una contrarreforma que tuvo consecuencias deplorables para el futuro del pensamiento y la moral, pues no llevaron a cabo la independencia de las cuestiones seculares con las eclesiásticas, lo que impidió la secularización en el ámbito moral que es observable en la Ilustración, así como lo fructífero de este pensamiento. Vista ya la moral protestante, pasamos ahora al terreno de lo político, específicamente el realismo político. El padre o inventor del realismo político es un hombre muy famoso, Nicolás Maquiavelo, de quien deriva el término maquiavélico. Se le atribuye la creación de una política puramente técnica, que no contemple en ella ninguna moral, sino que se guíe únicamente por cuestiones utilitaristas, cosa que se relaciona con la más célebre de sus frases legada a la posteridad, y que sin duda hemos escuchado al menos una vez en la vida: el fin justifica los medios. No obstante, es importante preguntarse, para comprender el planteamiento de Maquiavelo, por qué un hombre decidiría hacer una política sin moral, o mejor aún, qué llevó a Maquiavelo a estas consideraciones que se plasman en El Príncipe, su obra central. Maquiavelo es un hombre que contempla cómo las repúblicas renacentistas van acaeciendo por sus debilidades, a su vez que siente un gran fervor por el ideario republicano, manteniendo sus miras en la República Romana. De modo que sus obras son las obras de un hombre cansado que busca las soluciones más efectivas para dar resplandor a su país. Y es que la dureza que domina su obra principal, El Príncipe, tiene origen en esta decepción y en lo que puede notar ocasiona la falla en las repúblicas, la maldad de la naturaleza humana. Pues, si los hombres tienden a incumplir las leyes cuando son contrarias a sus deseos, pasiones o intereses particulares, lo necesario no es una teoría que nada fructífero dé en la realidad, sino una política eminentemente práctica que mantenga el orden y la cohesión en la sociedad. Esto se logra a través de evaluar los constantes ejemplos que da la naturaleza humana a través de toda la historia. Así, lo que preocupa a Maquiavelo en El Príncipe es la instauración de un orden nuevo y útil finalmente,
y destaca que en ese nuevo orden será preciso saber combinar la virtud y la fortuna. Pues respecto a la fortuna, el príncipe debe aprender a domarla y usarla a su favor cuando sea propicio, pero sabiendo adaptarse a las circunstancias para que no sea ésta la que lo domine a él. Y respecto a la virtud, no se trata de ser o no ser honroso, de actuar o no virtuosamente, sino de actuar según lo que meriten las circunstancias para que las consecuencias siempre sean lo más favorables posibles, de modo que el príncipe actuará adecuadamente cuando sus acciones produzcan las consecuencias deseadas, aunque implique no hacer uso de las virtudes que, a ojos del pueblo, debe tener. Por consiguiente, vemos que Maquiavelo no se está preocupando por desarrollar una teoría moral, sino que su política tiene el fin práctico de poner orden a la nueva república, tal como nos dice: siendo mi propósito escribir algo útil para quien lo lea, me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdad real de la cosa que la representación imaginaria de la misma. Al final, esto parece no tener nada fructífero, tal como lo comenta Maquiavelo. Por último, trataremos las utopías renacentistas. A pesar de lo dicho anteriormente con el realismo político, en la historia siempre encontramos soñadores, y el Renacimiento no es la excepción. Así lo vemos en las utopías renacentistas, y más específicamente en el texto de Tomás Moro, que lleva por nombre Utopía. Todas las utopías tienen dos rasgos característicos: describen sociedades fuera de este mundo y estas, a su vez, son sociedades cerradas, es decir, sin ninguna contaminación exterior que interfiera con ella y su desarrollo ideal. Aunado a esto está su pretensión principal, a saber, que todos los hombres son iguales. No obstante, tienden a degradar la libertad individual en pro a este objetivo. Las utopías del Renacimiento son tres. La utopía planteada por Tomás Moro, que tiene como fuente principal de inspiración los relatos de Américo Vespucio y el descubrimiento del Nuevo Mundo, aunque en esta queda muy dejado de lado el sujeto y la libertad individual. Moro ve como necesario la abolición de la propiedad privada para lograr la igualdad, aunado con condiciones estrictas en la sociedad regulando las vidas de todos los individuos para que sean lo más parecidas posibles, eliminando el dinero y el dolor, de suerte que sea esta sociedad un paraíso de lo igual, proponiéndose a reinventar algo similar a las primeras comunidades cristianas. Esta utopía es la primera aproximación moderna al sueño comunista. Por otra parte, Tommaso Capanella, quien escribió La ciudad del sol, describe una sociedad sumamente jerarquizada donde un orden autoritario establece una sociedad sin clases, así como sin propiedad privada, donde todos trabajan por igual y cada uno tiene lo que necesita sin codiciar nada. Por último, Francis Bacon, introductor del método científico tan importante en la modernidad, propone una utopía por vías científicas con un organismo rector que se ocupe de usar la ciencia para el